El karma más brutal, 7 cosas que haces diariamente sin saberlo, aún perturbará tu vida. El viento azotaba las calles mientras una figura oscura se movía silenciosamente entre las sombras. La ciudad entera parecía sostener la respiración, esperando que algo extraordinario sucediera. Ese algo no era otro que el misterio del karma, oculto entre lo cotidiano. Imagina esto: cada vez que revuelves el café en tu taza, introduces un ciclo de eventos que puede cambiar tu vida. Tu despreocupación, tus decisiones aparentemente inofensivas podrían estar arrastrando consecuencias que jamás imaginaste. Como si un rompecabezas mortal encajara pieza por pieza, mientras las sombras te observan desde lo lejos, despertarás una mañana y descubrirás que todo lo que creías cierto se ha vuelto una pesadilla. Una llamada inesperada que desestabiliza tu mundo, una mirada furtiva que despierta rencores antiguos, un gesto que desencadena una serie de eventos encadenados. La vida es un tablero de ajedrez y tú, sin saberlo, has movido las piezas equivocadas. ¿Acaso es posible que una simple acción como desear el mal a alguien, aunque sea en un susurro, pueda afectar tu futuro? Desde el fondo de tu ser, sientes un nudo en la garganta, mientras te preguntas, ¿cuánto falta para que regrese todo lo que has sembrado? Mientras las luces de la ciudad parpadean, un joven se encuentra en la intersección, sintiendo una presión abrumadora sobre su pecho. Ha cargado con secretos y rencores, y ahora se ve atrapado en una búsqueda frenética por liberar su alma. Pero el karma no juega limpio. Serás golpeado por lo que creías olvidado. Y lo peor es que cada fácil elección se convierte en el eco de un grito que clama por justicia, mientras las sombras se deslizan más cerca. Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha desuscrito sin aviso. Tómate un segundo para comprobar el botón rojo abajo y asegúrate de que sigues suscrito al canal. No querrás perderte nada del contenido exclusivo que viene pronto, y mientras estás ahí, aplasta el botón de me gusta, realmente me ayuda con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo esto? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Conectemos. Mientras el joven lucha por encontrar respuestas, siente un escalofrío recorrer su espalda. Un grito desgarrador resuena en la noche. ¿Quién será el próximo en ser atrapado por las garras del karma? ¿Y qué le deparará esa máquina implacable de la vida, que jamás olvida? La oscuridad se cierne sobre él, y en el aire se percibe una verdad inquietante: todas las acciones tienen reacciones. Pero, ¿estás preparado para enfrentar lo que viene? La noche se tornaba aún más opresiva mientras el joven se sumía en sus pensamientos. En su mente, el eco del grito resonaba, un recordatorio constante de que el pasado no estaba tan enterrado como creía. Recordó cada gesto hiriente, cada mirada llena de desprecio que había lanzado como dardos envenenados. Era su tiempo de retribución, y el karma siempre vuelve con una fuerza implacable. Mientras cruzaba la intersección, la luz de un faro brilló intensamente, iluminando su rostro con una claridad casi surrealista. Allí, a un lado de la calle, una mujer anciana observaba en silencio. Sus ojos estaban llenos de tristeza, como si llevaran el peso de sus propias decisiones. Con un leve movimiento de cabeza, ella pareció advertirle: lo que das, regresa. Su sabiduría era una advertencia, pero él solo podía pensar en escapar de las sombras que lo acechaban. De repente, un teléfono sonó, rompiendo la atmósfera tensa. Era su madre, su voz entrecortada por la angustia. Tienes que volver a casa. Necesito que estés aquí. Algo en su tono heló la sangre en sus venas. Instintivamente, sintió que el aire se volvía escaso mientras su mente divagaba entre recuerdos oscuros. Un pasado que no podía cambiar, pero que demandaba su atención. En su corazón, un nudo empezaba a formarse. Había algo más detrás de la voz temblorosa de su madre. Rápidamente, se dirigió hacia su hogar, sintiendo el impulso del deseo de protegerla. Al llegar, la puerta estaba entreabierta, y una sensación de desasosiego se apoderó de él. En ese instante, un escalofrío recorrió su espalda, como una advertencia.
Entró, la casa sumida en una penumbra inquietante. «¿Mamá?». Su voz resonó en las paredes vacías, pero nadie respondió. La cocina, normalmente acogedora, estaba desordenada, un signo de que la calma había sido quebrantada. Las tazas estaban esparcidas, un café derramado adornaba la mesa, y él sintió que el tiempo se detenía. Allí, un papel en el suelo atrapó su atención. Era una carta arrugada, apenas legible. La tomó entre sus manos temblorosas con una mezcla de ansiedad y temor. Leyó en voz baja, reconociendo la letra de su madre: «Lo siento, no podía aguantar más. He visto lo que hiciste». El pasado siempre tiene una manera de regresar, su corazón latía frenéticamente. ¿De qué estaba hablando? ¿Qué demonios había hecho que había llevado a su madre a este estado? La conexión entre él y el karma se volvía más densa, como un hilo que se limpiaba a medida que se desenredaba. Acelerado, buscó en su memoria situaciones que podrían haberla afectado, pero cada imagen era un convite a lo peor. Un grito más penetrante atravesó sus pensamientos, esta vez proveniente del exterior. Se asomó a la ventana y vio cómo una multitud se había reunido en la calle. Los murmullos se intensificaban, hasta convertirse en un grito desgarrador: «Es él. Es él». El joven sintió que el mundo se desvanecía bajo sus pies. Su pecho comenzó a apretarse, la presión era insoportable. Se dio cuenta de que no solo era su vida la que estaba en juego, sino también la de su madre. En un instante de claridad, comprendió que antes de escapar de las sombras, debía enfrentar sus demonios, pero el karma nunca eligió el momento adecuado, y al mirar hacia atrás, vio una silueta entre la multitud que le heló la sangre. Era la figura de alguien a quien había herido mucho tiempo atrás. Una sonrisa oscura le esperaba en medio de la confusión, el nudo en su garganta se hizo más fuerte. ¿Podría enfrentarse no solo a su pasado, sino a las reacciones que ocasionó? El tiempo se desvanecía y la multitud aclamaba mientras él se preparaba para descubrir si era posible redimirse. Sin previo aviso, las luces de la calle se apagaron, y la oscuridad devoró todo lo que una vez fue familiar. Y en esa penumbra, una risa escalofriante resonó, cada vez más cerca. ¿Qué decisiones lo llevarán a enfrentar a quien se siente culpable y quién pagará el precio real por sus acciones? ¿Está listo para descubrir el costo del karma en su vida? El aire se volvió pesado, como si toda la vida vibrante de la calle se hubiera sumido en un silencio opresivo. La risa que llenaba esos instantes de no existencia no era la de un amigo, sino la de alguien que conocía sus secretos más oscuros. El joven se sintió atrapado en una telaraña de recuerdos, pero no podía permitirse ese lujo. «Sal de aquí», gritó una voz en su cabeza. Era su instinto de supervivencia. Pero los pasos resonantes a sus espaldas lo frenaron. Al voltear, se encontró cara a cara con la figura que había visto entre la multitud, esa sombra del pasado. Era Ricardo, su antiguo compañero, aquel al que había despreciado y traicionado en un momento de debilidad. Su risa se volvió más clara, una mueca torcida de odio y venganza. «Me extrañabas», dijo Ricardo, sus palabras llenas de veneno. El joven sintió que el viento helado de recuerdos lo golpeaba de nuevo. Esa risa, esas miradas. Se sintió como un niño atrapado en la escuela, temiendo la hora del recreo, cuando las decisiones malas y el karma se mezclaban. La multitud era un murmullo lejano. Ahora solo existía él y Ricardo, dos almas enredadas por un pasado lleno de traiciones. «Tu mamá está en problemas, ¿sí?». Tal vez no deberías haberla dejado sola. La amenaza en sus palabras reverberó a su alrededor, como un eco del pasado que se negaba a irse. «Basta». El joven ordenó, mas las palabras se sintieron débiles, casi desesperadas. Cada fibra de su ser ansiaba escapar, pero sabía que debía enfrentar a Ricardo. A pesar de la oscuridad que crecía entre ellos, el miedo no era su único compañero. Un destello de valentía lo empujó. ¿Podría ser el momento de desaprender todo lo que había aprendido sobre huir? La risa se desvaneció de los labios de Ricardo, pero en sus ojos brillaba una chispa.
¿Y si te dijera que todo lo que has hecho vuelve? Quizás deberías pensar en ello, en cómo la vida se vuelve como un boomerang, siempre regresando. En ese instante, el joven entendió que no solo se trataba de su madre o de su propio destino, era un ciclo. Un ciclo que quizás él había comenzado y que ahora debía romper. ¿Qué es lo que quieres de mí?, preguntó, intentando no mostrar su miedo, mientras el sudor le empapaba la frente. Ricardo dio un paso hacia él, y el joven retrocedió, su mente dando vueltas. La multitud seguía aumentando su clamor, pero él solo podía concentrarse en los ojos de su antiguo amigo. Quiero que reconozcas tu culpa, quiero que entiendas el dolor que causaste. Solo así podrás liberar a tu madre. Dijo Ricardo, con una voz profunda que parecía resonar en su pecho. Fue un golpe directo, un recordatorio de que la redención requería hacer frente a la verdad. El joven sintió que sus piernas flaqueaban. ¿Cómo puedo liberar a mi madre si tú eres parte de esta pesadilla? Su voz fue un susurro lleno de dolor. Porque tú la sometiste a esto. La risa volvió a brotar de Ricardo, pero esta vez era despojada de alegría, fría como el acero. Ahora, tendrás que hacer una elección. ¿Vamos a dejar que el pasado nos hunda a ambos o romperemos el ciclo? Estaba a un paso del abismo, y sabía que su respuesta determinaría no solo su destino, sino el de su madre, de quien había huido sin desearlo. Una decisión se dibujaba en el horizonte. Pero en la oscuridad, mientras se debatía entre la lucha y la huida, un ruido ensordecedor irrumpió en su oído. Era un estallido, la puerta de su casa, la última conexión a su vida, siendo rota. Un grito desgarrador de su madre retumbó en sus pensamientos. El tiempo se esfumaba. Esto no ha terminado, gritó, enfrentando a Ricardo por primera vez en su vida. Sin saber qué sucedería a continuación, sus ojos ardían de una determinación recién descubierta. Al mirar hacia atrás, en medio del caos, pudo ver la figura familiar de su madre en el umbral, su rostro surcado por el temor, esperando que su hijo regresara a casa. Ella había sido la luz y la oscuridad en su camino, y en un viaje hacia algo que parecía inevitable, la única pregunta que ahora resonaba en su mente era: ¿alguna vez podremos liberarnos de nuestro pasado? Con el eco del miedo detrás de él, y el futuro incierto por delante, la gran decisión estaba a punto de ser hecha. Pero como siempre, el karma aguardaba, listo para cobrar su precio. El grito de su madre reverberó en su mente, y el joven sintió como el pánico lo envolvía como un abrigo demasiado ajustado. La imagen de ella, frágil y asustada, amplificaba su impulso de protegerla, de volver a su lado antes de que el horror se consumara. Sin embargo, Ricardo se interpuso en su camino, una sombra amenazadora con el rostro encarnado del rencor. ¿De verdad piensas que puedes escapar de esto? La voz de Ricardo se tornó cruel, una nota de desafío en cada palabra, un grito de auxilio emergió de la casa, y, por un momento, todo el ruido del mundo exterior se desvaneció. Era solo él, el eco de su madre y el hombre que había traicionado. Las imágenes del pasado se agolpaban en su mente, trayendo consigo el peso de decisiones erradas. Recordó cuando había tomado la delgada línea que lo había llevado a desear desprenderse de todo. Todo por un acto de cobardía. Basta, Ricardo. No me detendrás más, gritó, sintiendo cómo la rabia se convertía en su armadura. La determinación brotaba y fermentaba en su pecho mientras los recuerdos de su madre, de sus risas, de los abrazos cálidos que aún sentía como un eco, lo empujaban hacia adelante. No podía permitir que el pasado decidiera su futuro. Ricardo sonrió con desdén, disfrutando del conflicto interno que ocurría ante sus ojos. ¿Y qué piensas hacer? ¿Vas a pelear por ella? ¿Acaso crees que estoy aquí solo por diversión? Hay algo más en juego, un juego que bien conoces. Lo que pasaba entre ellos era más que una simple negociación. Era una guerra silenciosa que había comenzado hace años, una batalla que el joven había intentado, en vano, olvidar. Cada acción, cada palabra envenenada que había lanzado hacia Ricardo regresaban ahora como balas.
soy más fuerte, y esta vez no huiré. Sin embargo, antes de que pudiera avanzar, un estruendo que hizo vibrar la tierra resonó tras él. Un grupo de hombres enmascarados entró en la escena. Las miradas afiladas y las armas en sus manos contaban una historia que lo abrumaba. La casa estaba rodeada. La situación se había tornado crítica. «Quítate de su camino», aulló uno de ellos, señalando a Ricardo, cuya risa se desvaneció en un instante, transformada por la incertidumbre. «Ahora vemos quién está realmente a cargo», susurró Ricardo, su voz llena de burla mientras retrocedía. El joven se dio cuenta de que estaba siendo atrapado entre dos amenazas, Ricardo, que representaba el pasado que nunca lo abandonaría, y estos nuevos enemigos, que se alzaban como un recuerdo escalofriante de su presente. La adrenalina comenzaba a subir, y el joven entendió que tenía que actuar. Era un momento crucial. No solo se trataba de salvar a su madre, sino de salvaguardar su esencia, su derecho a ser quien realmente quería ser. «Vámonos, ahora», gritó hacia su madre, quien aún estaba de pie, paralizada, observando cómo el caos se desataba. Su rostro se reflejaba una mezcla de temor y esperanza, el deseo de liberarse de su pasado lo impulsaba hacia adelante, cada paso lo acercaba más a la verdad. Pero incluso en su momento de valentía, había algo que no podía ignorar. Las sombras de los hombres que rodeaban su hogar eran más que simples sombras, representaban decisiones que había tomado, las heridas que había infligido. «¿Te piensas marchar y dejarme atrás?», replicó Ricardo, volviendo a estar en su lado, cuando lo había dado todo por perdido. La risa crujió de nuevo en su voz. «Siempre querrás volver, porque no hay lugar al que puedas ir sin que el pasado te alcance». «Lo sabes». Antes de que pudiera responder, uno de los enmascarados se abalanzó sobre él. El impacto lo hizo tambalear. El tiempo pareció detenerse mientras caía al suelo. Ante sus ojos, el destino de su madre estaba en juego. Pero, entonces, entre la oscuridad y el miedo, tuvo una revelación. ¿Podría realmente deshacer lo que había hecho? Justo cuando la confusión invadía su mente, un destello de luz iluminó la escena. La respuesta a su lucha estaba más cerca de lo que pensaba, y el momento de tomar decisiones estaba a punto de convertirse en su última oportunidad. La angustia, la traición, la esperanza. Todo estaba a punto de estallar. Pero la pregunta permanecía en el aire: ¿qué sacrificio debe hacerse para romper el ciclo y rescatar a los que amas? Mientras el caos giraba en torno, una decisión crítica estaba a punto de ser tomada. El karma que había guardado durante tanto tiempo sobre sus hombros finalmente hacía su movimiento, la batalla no había hecho más que comenzado. El joven sintió que el suelo se desvanecía bajo él, un abismo de desespero que lo tragaba lentamente. La agresividad del enmascarado vibraba en sus oídos al mismo tiempo que la imagen de su madre se llenaba de luz en su mente. Como si un nuevo sentido se encendiera dentro de él, el miedo se transformó en determinación, rodó hacia un lado, evitando un golpe que habría impactado en su rostro. La lucha no era solo por su vida, sino por el futuro de ambos, una cruzada que resonaba con cada acción que emprendía. Tenía que levantarse. No podía más que visualizar a su madre, ese faro en la tormenta. Un grito desgarrador rasgó el aire, un grito que congeló su sangre. Era ella. Debía moverse. Con un esfuerzo monumental, se levantó y se enfrentó al grupo. Las sombras que llenaban el jardín parecían moverse con una inteligencia siniestra, pero él no se detendría. Sabía que si lograba distraer a los hombres, podría darle tiempo a su madre para escapar. «Mamá, escóndete. Corre». Las palabras resonaron en el aire como un eco desesperado y, en ese instante, sintió que cada fibra de su ser lo impulsaba hacia la acción. Con un grito de guerra, se lanzó al frente aquel que había sido su atacante. El impacto fue brutal. Los dos cuerpos chocaron, y rápidamente el joven se encontró en una lucha por tomar el control. El enmascarado era fuerte, pero la rabia y la determinación de su corazón lo hicieron más fuerte, más rápido. Mientras forcejeaban, el resto del grupo giró la atención hacia él. «Atrápalo»,
gritó uno. Esa simple orden fue suficiente para convertirlo en el objetivo. Necesitaba pensar rápido. Giró y vio una piedra en el suelo, su oportunidad. Con un movimiento rápido, se hizo con la piedra y golpeó a su agresor en la cara. Sintió una satisfacción amarga cuando el hombre se tambaleó, pero la satisfacción fue breve, el tiempo no estaba de su lado. Sin perder un segundo, se dio la vuelta hacia su madre, quien ahora se movía visiblemente asustada hacia una esquina. «Vuelve, mamá», ella dudaba, incapaz de dejar atrás la seguridad de la casa. Era consciente de que dar la espalda a esa situación la ponía en grave peligro. «Ven aquí. Vamos a salir de esto juntos». Los ojos de ella brillaban con una mezcla de pánico y fe. Los hombres enmascarados comenzaron a avanzar, como lobos al acecho, dispuestos a devorar lo que quedara. La angustia subió de tono cuando se dio cuenta de que no solo estaban atacando a él, sino a su historia. No podría permitir que esa historia se reescribiera con el dolor de perderla otra vez. «Basta», rugió, elevando su voz por encima del caos. La rabia lo inundó, y repentinamente sintió una conexión con algo mayor que él. Era el peso de generaciones, el eco de los luchadores que se habían sacrificado por sus familias. Las decisiones que tomamos tienen consecuencias, resonó en su mente, el eco de su padre. Pero no se detendría aquí. Era un momento de verdad, un instante que decidiría todo. La posibilidad de jubilar la sombra del miedo para siempre, se lanzó hacia el grupo de hombres, sintiendo cada golpe pero también sintiendo cómo las fuerzas de su madre lo respaldaban. Cuando pensó que no podría avanzar, la visión de ella sonriendo, libre y sin miedo, lo revitalizó. Con un grito, saltó sobre el siguiente atacante, atrapándolo por la muñeca y derribándolo al suelo. Todo parecía posible, pero un dolor punzante le atravesó la pierna. Miró hacia abajo y vio el brillo del acero. Un cuchillo se hundía, y en su pecho, el nudo del terror se apretaba nuevamente. La visión de su madre afligida era inminente y había sido él quien siempre había jurado protegerla. Mientras la sangre comenzaba a manar, sopesó la vida, las decisiones y el sacrificio. Un susurro en su interior le decía que quizás había algo más profundo que perder. Hasta donde estaba dispuesto a llegar por amor familiar, el mundo a su alrededor se desvaneció de nuevo, y su mente luchaba por encontrar claridad. Su madre lo miraba, terror en sus ojos, y esa mirada apagaba todo su dolor. Era fuego y hielo al mismo tiempo, y en ese susurro o en esa revelación, una voz interna brotó, luminosa y vehemente. La batalla apenas comienza. Sin embargo, a su orgullo le costaba dar el siguiente paso si eso significaba un sacrificio mayor. Las sombras de la violencia se acercaban rápidamente y el tiempo se deslizaba entre sus dedos. En un abrir y cerrar de ojos se dio cuenta de que el costo del refugio había llegado. Era su vida el precio que debían pagar. Un resplandor en la distancia le dio otra idea, pero el miedo y la desesperación hacían eco en su interior. Con cada aliento, la verdad se manifestaba más clara, la batalla no eran solo los hombres enmascarados, era su propia redención. Mientras giraba para enfrentar el desafío, una última pregunta retumbaba en su alma: ¿estás dispuesto a perderlo todo para finalmente liberar a los que amas? El tiempo se detuvo por un segundo, y su decisión marcaría el camino hacia lo desconocido. La sensación de la hoja desgarrando su piel fue una llamarada, una fractura de dolor que prendió fuego a su determinación, pero también encendió algo más dentro de él. Su respiración se volvió errática, pero ante el sufrimiento, una chispa de rabia nació. La imagen de su madre estaba ahí, inquebrantable. Cualquier oscuridad que intentara envolverla debía ser rechazada. No había otra opción. El grupo de enmascarados avanzaba, sus facciones ocultas tras máscaras que exudaban desprecio. Uno de ellos, más alto y robusto, se acercó con un brillo amenazante en su mano. «Te creíste un héroe», dijo, las palabras cargadas de burla. Y al mismo tiempo, los otros comenzaron a rodearlo, formando una muralla humana. El joven, luchando por mantenerse en pie, sintió como su sangre empapaba sus pantalones.
pero no podía permitir que el avance de la muerte lo acorralara. «No tienes idea de lo que soy capaz», gritó, tratando de impresionar incluso a sus propios miedos. El tumulto vibrante de su voz era su último legado de resistencia. De repente, un grito familiar resonó entre la confusión. Era su madre. «Hijo, cuidado». La urgencia en su tono desató un torrente de adrenalina en él. Cuando miró hacia la dirección de su voz, vio que uno de los atacantes estaba elevando un objeto pesado sobre ella. Sin pensarlo, se lanzó al suelo, e ignorando su herida, corrió hacia la figura oscura. No. Fue un grito de guerra, una súplica que atravesó el aire y resonó como un trueno. En ese momento, sintió que el tiempo se detenía. Vio a su madre retroceder, los ojos abiertos de par en par, atrapados en el horror. Cada segundo que pasaba era como una eternidad en la que su corazón latía con una mezcla de rabia y amor. En un movimiento impulsivo, se abalanzó contra el hombre que tenía la intención de herirla. Sus cuerpos se estrellaron contra el suelo, y él apretó su mano contra el cuello del atacante. «No te atrevas a tocarla», gritó, sintiendo como el sudor y la sangre se mezclaban en su rostro. A ese nivel de intensidad, el mundo exterior se disipó. Todo en su vida pareció reducirse a aquel momento. El dolor, la desesperación y la necesidad de proteger a su madre llenaban su ser. Pero mientras su mente gritaba victoria, no podía ignorar la verdad que se aferraba a su pecho como un vicio. La lucha era desigual, sabía que cualquier segundo, la balanza podía volver a inclinarse. A su lado, un nuevo enfrentamiento se desarrollaba. Otro enmascarado arremetió, y una energía oscura rodeaba a la madre, propensa a involucrarse en la batalla. «No, vete de aquí», su voz se volvió desesperada, y él sintió que sus entrañas se retorcían al ver su rostro empapado en ternura y terror. Era su ancla, y a la vez su debilidad. El aire se espesó, y cada pujante aliento llenaba de dolor el ambiente. Justo cuando sentía que todo iba a desmoronarse, la niebla de su desesperación se sacudió y un destello de lucidez penetró su mente. Recuerdos de su padre regresaron, palabras sobre la valentía, sobre lo que significaba luchar por sus seres queridos. «Recuerda quién eres», susurraron sus propios pensamientos, y esa conexión se transformó en fuego. Con un grito de rabia y amor, logró levantar al enmascarado y usar su propio peso en su contra. Lo lanzó hacia atrás, donde otro hombre, distraído por la acción, se topó con él. El juego de dominó comenzó a activarse, pero en ese instante crucial, otro sentimiento se apoderó de su corazón, la desesperación. ¿Sería suficiente? Dos cuerpos caían, pero otros aumentaban en número. Era como si la oscuridad tuviese un profundo interés en extinguir todo lo que representaba la luz que él y su madre podían ofrecer al mundo. Al mirar hacia su madre, vio que sus ojos llenos de lágrimas reflejaban un destello de esperanza. Eso lo reanimó. Justo en ese preciso instante final, la decisión se volvió inevitable. «Debo terminar esto, por ella, por mí». Y, con su corazón latiendo como un tambor de guerra, se lanzó de nuevo al ataque. Un susurro inquietante flotó en el aire, una culpa cargada de promesas olvidadas. ¿Sería justo hacer las cosas de esa manera? La sombra de un dilema moral se acercaba. ¿Qué otro sacrificio debería hacer para salvarla? Cuando giró para enfrentar el último enmascarado, un grito apagado resonó en el fondo que le quiebra la mente. ¿Hasta dónde llegarás para salvar a quien amas? La lucha apenas comenzaba. El aire se volvía irrespirable a medida que la incertidumbre lo ahogaba. Con cada respiración, los gases del miedo y la adrenalina se mezclaban en su pecho, y sus heridas palpitaban como si le recordaran la fragilidad de su situación. La última sombra enmascarada lo observaba, sus ojos tras la máscara brillaban con un destello de desafío. «Así que aún tienes energía para luchar». La voz baja y burlona del enmascarado atravesó el ruido ensordecedor de la confrontación. Era una provocación, diseñada para romper su concentración, pero su determinación se había convertido en una armadura, resistente a cada insulto. Sin embargo,
La mente del joven exploraba un nuevo rincón de desesperación, en su afán de proteger a su madre, ¿había cruzado ya un límite del cual no podría regresar? La lucha no era solo física, también libraba una batalla interna, una lucha contra sus propios valores y lo que significaba realmente ser un héroe. Mientras tanto, el murmullo de los otros enmascarados a su alrededor comenzaba a aliviarse. Parecían discutir, una dinámica que de nuevo lo agarró por sorpresa. No podemos dejar que se escape, murmuró uno, mientras otro asentía, mostrando un interés renovado en su madre, atrapada en el dilema que se desataba frente a ellos. Tienes que irte, mamá, gritó, su voz entrelazada con un tono que mezclaba el terror y la desesperación. Él sabía que, si lograba deshacer el cerco, tal vez podrían huir juntos. Y aunque cada golpe de su corazón parecía lanzar ecos de dudas, el amor por su madre lo empujaba a mantenerse firme. Los enmascarados se organizaban. Uno de ellos levantó un palo de madera, quizás un improvisado arma. La imagen de su madre, vulnerable y luchando contra el miedo, lo hizo tambalear un instante. Con sus manos temblorosas, se preparó para el inminente choque, sintiendo que cada segundo contaba como una eternidad. Todos los hombres subestiman lo que una madre puede hacer por su hijo, pensó y, por un momento fugaz, recordó a su madre defendiendo su infancia de cualquier amenaza. Aquel recuerdo lo impulsó, un recordatorio del amor que había entre ellos, el mismo amor que no estaba dispuesto a dejar que la oscuridad aplastara. Entonces, como un torrente que rompe un dique, se lanzó nuevamente a la batalla. Con cada golpe que proporcionaba, sacaba fuerza de cada recuerdo que compartía con su madre, las risas, las historias, las noches contadas bajo la luna. Una onda de euforia lo invadió momentáneamente y logró desarmar a uno de los atacantes. Los otros titubearon, vaivenes de duda cruzaron por sus miradas tras las máscaras. Fue el momento de su vida. Con su objetivo claro, se sobresaltó. Justo al dar el siguiente paso, un estruendo retumbó a lo lejos, un sonido que resonó como la llegada de una tormenta. Y el cielo oscuro a su alrededor pareció encenderse con una luz que combatía la penumbra. ¡Corre! Su madre gritó, y esa palabra era su manantial de fuerza. Se dio cuenta de que el verdadero poder no provenía únicamente de sus músculos, sino de un vínculo que desafiaba al peligro. Pero, mientras el grupo se desmoronaba ante su tenacidad, una figura en la distancia capturó su atención, un rostro familiar se acercaba, dos ojos brillaban con avidez y una sonrisa cruel se dibujaba en sus labios. Era un viejo conocido, un amigo de la infancia que había caminado al lado de él, ahora transformado en parte del horror. ¿Quién pensaste que vendría a salvarte? Nunca te dejé ir. Esto solo está comenzando. Su voz cortaba el aire como un cuchillo, una ola de frío le recorrió la espalda. Conciencia de la traición, su corazón se hundió en la decepción. ¿Acaso su lucha por salvar a su madre había despertado no solo a los enemigos, sino también a traidores en la sombra, con su mundo tambaleándose de nuevo y un dilema enorme por delante? El joven se enfrentó a la pregunta que le hacía eco, ¿cuánto está dispuesto a sacrificar por amor? ¿Quién es realmente el enemigo? Y mientras los ecos del pasado y el presente colisionaban, se sentó en una encrucijada, sabiendo que lo peor estaba aún por venir. El desafío estaba en el aire, palpable como la niebla que envolvía la escena. Su amigo, o lo que alguna vez fue un amigo, se acercaba, cada paso resonando como un tambor en su pecho. El rostro de aquel hombre, una mezcla de odio y placer, lo llenó de angustia. ¿Por qué, Lucas? ¿Por qué te uniste a ellos? La voz del joven temblaba, atrapada entre el deseo de comprender y el miedo a la respuesta. Porque aquí es donde realmente pertenezco. Nunca te vi como un héroe, y ahora entiendo que tampoco eres un hombre. Eres solo un niño, luchando contra sombras, Lucas dijo, su risa resonando como un eco cruel que cortaba la esperanza. Alrededor de ellos, los enmascarados se empezaban a reagrupar, sintiendo que el aire se llenaba de tensión. En su mente, el joven se debatía entre la confusión y la ira. Mientras Lucas hablaba, las piezas del rompecabezas se deslizaban.
Cada recuerdo se teñía de una amargura renovada, sus momentos de alegría compartida, aquellos secretos inconfesables, todo convertido en un veneno que ahora devoraba su corazón. No puedes hacer esto. Estamos en el mismo bando. Pero la palabra bando en su boca sabía a traición. ¿A qué bando te refieres? Este mundo no es de héroes. Es de poder. Solo los más fuertes sobreviven, y tú eres débil, contestó Lucas mientras gesticulaba hacia los enmascarados. La adrenalina lo recorrió, empujándolo a un extremo peligroso. En sus venas fluía la necesidad de proteger a su madre, de enfrentar y desafiar una verdad que le sabía amarga. Esto no es solo un juego, repitió mientras veía a su madre temblorosa, mirando con la esperanza latiendo en sus ojos. A través del caos, se sintió el abrazar de un propósito renovado, una chispa de valentía ardiente. Sin pensarlo, se lanzó hacia adelante, decidido a tomar a Lucas por sorpresa. Con movimientos rápidos, logró desviar una mirada furtiva que los enmascarados le lanzaban, sin embargo, el eco de sus pensamientos lo llenaba de dudas. ¿Qué tan lejos llegaría esta vez? Y de repente, sintió su puño conectar con el rostro de su antiguo amigo. Lucas se tambaleó, el dolor visible cruzando su expresión. El impacto desató un revuelo entre los otros enmascarados, que se reagruparon, abrumados por la repentina confrontación. Esto es solo el comienzo. Lucas gritó entre dientes, su rostro ahora marcado, pero en sus ojos aún brillaba la chispa de la traición. Te arrepentirás de haberte levantado en mi contra. Las palabras resonaron como un eco en su mente. Cada instante se alargaba, como si el tiempo mismo se burlara de su angustia. Su corazón latía con fuerza, el sudor resbalaba por su frente, pero su determinación crecía. Sabía que debía actuar rápido. Aquí se acaba el juego, murmuró con una voz tensa. Con un movimiento calculado, empujó a Lucas hacia un lado, abriéndose paso entre el grupo, buscando la salida hacia su madre. Pero el camino no era fácil, las sombras pivotaban, y otros enmascarados se lanzaron sobre él. El lazo del grupo se mantenía, pero la sensación de traición ahogaba el aire. No dejes que se acerquen, reverberaba su mente, mientras sus manos golpeaban y se defendía, recordando cada momento de amor, cada susurro de apoyo, mientras se deslizaba entre los cuerpos enmascarados. Notó que la luz del sol comenzaba a filtrarse, como un susurro de esperanza. Si logro llegar a ella, probablemente podría encontrar la manera de salir de este laberinto de dolor, y ahí estaba ella, su madre, observándolo con preocupación y un destello de orgullo. Pero el tiempo no estaba de su lado. Una sombra emergió detrás de él, y sus instintos gritaron que algo grave se acercaba. Cuando se dio vuelta, allí estaba uno de los enmascarados, con un cuchillo reluciente en su mano. Es hora de que pagues por tus decisiones, amenazó, y la mirada decidida del joven se encontró con el brilloso metal, el futuro en juego, un sacrificio que acechaba en el aire. El enfoque se intensificó, y en ese instante, el mundo se redujo a un soplo de respiración y agonía mientras el destino los alcanzaba. ¿Podrá sobrevivir, o será este el momento en que sus decisiones lo definirán para siempre? El destello del cuchillo lo atrapó en un instante, parado en medio de esa batalla entre pasados y futuros. Su cuerpo reaccionó, no por miedo, sino por instinto. Dobló las rodillas, a centímetros de sentir el frío metal rasgar su piel. Con un giro inesperado, desvió el ataque del enmascarado justo a tiempo, el acero silbando en el aire al margen de su rostro. «Suéltame», gritó mientras se lanzaba hacia adelante, llevando su peso con fuerza para empujar al atacante. Pero el enmascarado era ágil, un lobo entre ovejas, y se sacudió rápidamente de su agarre. La presión aumentó en el ambiente, podía sentir las miradas enfocadas en su lucha. Mientras el joven trataba de reunir las piezas de su estrategia, la situación se tornaba más crítica. No podía perder de vista a su madre, quien se mantenía a la distancia, temblando pero aún anclada a su lugar. Esa visión encendía su valor. «Mamá, corre. Ve a buscar ayuda». La voz,
aunque firme, temblaba con una ansiedad que reverberaba en su pecho. Los ojos de su madre se amplificaron al escuchar la orden. Pero no se movió, estaba atrapada en la trampa del miedo, como los pájaros que no saben cuando el depredador se acerca. El ataque del enmascarado lo sacó de su preocupación, incluso con su mente gritando, no te concentres en ella. Con una velocidad chispeante, logró girar y lanzar un golpe directo a la mandíbula del enmascarado. Pero sin advertirlo, el primero no era ni siquiera el mayor de sus problemas. Lucas, que había quedado atrás observando, tomó su momento. Con una mirada llena de desprecio, se lanzó hacia el joven. No puedes ganar. Este no es tu mundo, gritó, sus palabras como dagas afiladas que atravesaban el velo de su determinación. El dilema era feroz, pelear contra su propio amigo o salvar a su madre. Solo había un camino, uno que implicaba más sacrificios. De reojo, vio la salida iluminada, un rayo de sol que ofrecía una promesa de escape. Se lanzó en la dirección de la luz, pero Lucas lo seguía, implacable. Detente. No has visto lo que realmente soy, insistió, una advertencia que hacía eco en sus venas. El aire se llenó de gritos y el sonido de pasos apresurados de los enmascarados que llegaban como una ola. El joven, sintiendo que el tiempo se deslizaba entre sus dedos como arena, giró justo a tiempo para enfocar su atención en su madre. Mamá, confía en mí. En ese momento, ella tomó valor. Con un valor inesperado, dio un paso firme hacia adelante. Sin embargo, un enmascarado la alcanzó, y su mano se alzó, aprovechando la mirada de distracción de su hijo. Un grito desgarrador estalló en el aire mientras un golpe cruzaba el espacio entre ellos. El joven sintió que la tierra se desmoronaba bajo sus pies. No, rugió, su corazón latiendo con furia por las injusticias que sufrían. Todo su mundo se redujo a la necesidad de protegerla, de revocar el dolor inminente que ya comenzaba a manifestarse. Con una resolución explosiva, se giró hacia Lucas y, con un furor inesperado, gritó, «Esto se termina ahora». Un golpe mortal se preparaba, no solo para Lucas, sino para deshacer todo el sinsentido acumulado en su vida, pero en ese momento crucial, una sombra deslizó un objeto detrás de él, un hilo de metal mordaz. La confusión reinó y, antes de darse cuenta, lo halló atrapado entre una trampa implacable que lo empujaba a descansar contra una pared, sin salida. Su mente zumbaba como un enjambre de abejas. Los enmascarados estaban una vez más entre él y su madre, y Lucas lo miraba con una mezcla de rabia y desdén. El silencio era un aspecto aterrador, como si el universo los observara, esperando. Antes de que pudiera organizar sus pensamientos, escuchó las palabras que lo desestabilizaban: «Ahora, debes decidir quién salvarás, porque tampoco hay salida para ti». El viento huyó en el espacio, golpeando su rostro como una advertencia. La pregunta quedó en el aire, su significado reverberando como un trueno lejano. ¿Salvaría a su madre a costa de sí mismo, o buscaría una manera de liberarse y enfrentarse a Lucas? La batalla de su vida, una nueva vida o la muerte, se acercaba a pasos agigantados. El joven se encontraba acorralado, su corazón palpitando con fuerza mientras los recuerdos danzaban en su mente como sombras espectrales. La decisión crucial estaba al alcance, un dilema que lo llevaría a un destino incierto: salvar a su madre a costa de su propia vida o luchar contra la traición de Lucas y liberarse. Entre sus pensamientos resonaba la voz de su madre, esa voz que había sido su refugio en tiempos de tormenta. «Hijo, ten cuidado». Su advertencia resonaba con terror, y ese eco lo llenaba de valor. Su madre, un faro en la oscuridad, había estado con él en cada paso, y ahora, sabía que no podía permitir que la sombra del pasado la atrapara. Con un grito de desafío, pidió a su madre que se alejara. «Corre. No debes quedarte aquí». Era un ruego, una súplica. Su vida dependía de que ella estuviera a salvo. Mientras su madre retrocedía cautelosamente, él se enfrentó a Lucas, quien ahora parecía un monstruo, una figura distorsionada por el rencor. «Tú no me conoces, Lucas. No puedes detenerme». La determinación formaba un muro entre ellos,
y los demás hombres enmascarados comenzaban a acercarse, pero él no retrocedería. Lucas sonrió, pero en sus ojos había un matiz de vacilación. No sabes lo que significa perderlo todo. Yo lo sé, y te lo voy a demostrar. Y entonces, la pelea estalló. El joven se lanzó hacia adelante, cada golpe se sentía más como una ola de liberación que de agresión. El primer puñetazo impactó en el rostro de Lucas con el eco de su sufrimiento. La noche reverberaba alrededor de ellos, como si el universo mismo estuviera observando aquel cruce de destinos. Con cada movimiento, cada golpe que dio, sintió como las heridas del pasado se desvanecían lentamente. Esto es para todos los traicionados, gritó, cada palabra una declaración de su lucha por la redención. En su mente, la imagen de su madre lo empujaba hacia adelante, como un viento ardiente tras su espalda. A medida que el combate se intensificaba, la multitud de enmascarados se abalanzaba, buscando frenéticamente una oportunidad de atacar. El joven, consciente de que el tiempo corría, sabía que su objetivo no era solo vencer a Lucas, sino liberar el peso que lo había mantenido cautivo. Con una velocidad despreciable, se lanzó hacia un lado, eludió a su antiguo amigo y pasó junto a los atacantes, siempre buscando a su madre. Un vistazo hacia atrás le hizo ver un destello de luz en los ojos de ella. Su confianza le dio esperanzas renovadas. Ahora, mamá, gritó, y a la vista de esa determinación, ella dio un paso adelante, corriendo hacia él con el mismo amor que había guiado sus pasos durante toda su vida, pero, como un eco de la traición, uno de los hombres enmascarados se abalanzó en un intento desesperado por detenerlos. El aire se volvió pesado, y el joven, sintiendo la presión como un abrazo de plomo, se lanzó al ataque una vez más. Con su corazón transbordante, tomó fuerza, el sentimiento de protección lo invadía. No me detendrás, rugió, moviéndose ágilmente para desviar el ataque. Fue un movimiento casi heroico, el cuerpo del atacante cayó, y ese instante fue suficiente. Vio a su madre correr hacia él, la mirada llena de orgullo y amor. Juntos, hijo, resonó como un mantra, un recordatorio de que la familia siempre es lo primero. Los enmascarados comenzaron a replantear su ataque, jabones de energía a su alrededor mientras la confusión dominaba el campo de batalla. El joven sabía que no podían detenerse. Juntos, lanzaron un plan de huida, abriendo un camino entre la multitud. ¡Corre!, gritaron en unísono, un grito empoderado que resonaba con el latido de sus corazones. Mientras corrían hacia la salida, sintió que el terror comenzaba a desvanecerse. Había superado la carga del karma que lo había perseguido. Con cada paso, cada decisión que tomaron, se sentía más ligero. Volteó hacia Lucas, quien ahora estaba a un costado, observándolos con una mezcla de rabia y tristeza. Esto no ha terminado, murmuró, y el joven lo miró con compasión. La lucha no solo era física, era también emocional. Finalmente, tras atravesar el tumulto, llegaron al borde de la calle. Una luz resplandeció a su alrededor, el aire fresco golpeando sus rostros. Mamá, lo logramos. La euforia burbujeaba en su interior, y se dio cuenta de que, aunque las sombras del pasado seguían acechando, había comenzado el camino hacia la redención. En ese momento de claridad, comprendió que la verdadera liberación no solo vendría de enfrentar sus demonios, sino de perdonar y dejar ir a quienes lo habían herido, incluido Lucas. Con su madre al lado, sintió la esperanza florecer en su pecho, una promesa renovada de que el amor podría triunfar sobre cualquier conflicto. Mientras se alejaban, las luces de la ciudad los abrazaban, y en el aire resonaba un nuevo canto. Como una melodía de vida recién encontrada, sabían que el viaje apenas comenzaba. Si aprendemos a amar y a perdonar, tal vez un nuevo camino nos espera, pensó. Era un futuro lleno de posibilidades, y por primera vez en mucho tiempo, sonrió. Entonces, el suave roce del viento entre sus cabellos le dijo que estaba listo para todo lo que vendría. Había aprendido que el karma no era solo una condena, sino una oportunidad para renacer, un ciclo que ambos, madre e hijo, estaban dispuestos a enfrentar juntos. Necesitas suscribirte ahora mismo al canal para no perderte las próximas historias exclusivas.
Dale like ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a que más personas disfruten de esta aventura emocional. Llenemos la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. Y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta increíble conclusión. El momento es ahora.